Bueno, la red de huerteros de Medellín es un grupo de personas y organizaciones que más o menos desde el 2013 se empezaron a unir para buscar generar espacios alternativos y colaborativos para reflexionar alrededor de la agricultura urbana y de la multifuncionalidad que tiene, o sea, de todas las cosas que se pueden hacer en torno a ese tema. Se hizo mediante intercambio de saberes y experiencias en diferentes huertas familiares, comunitarias e institucionales de Medellín, como un modelo socioambiental de apropiación del territorio en la zona 4, que comprende la comuna 11, la comuna 12 y la comuna 13. Es este barrio, la comuna América, pues la comuna 12 es la América y la comuna 11 es Laureles y la 13 es San Javier, como un modelo que pueda ser replicado de manera autónoma por la ciudadanía y movimientos sociales en otras zonas de la ciudad. ¿De qué se trata? Se trata de la reunión de las personas en torno a temas como alimentación, a temas como la agricultura sostenible, a temas como sistemas de riego, para poder hacer las huertas de una manera más colaborativa. Entonces, muchos grupos de personas se empezaron a unir. Este es un grupo de madres comunitarias en la comuna 12, en la Casa de la Cultura de Santa Lucía, donde empezaron a hacer una huerta que fue de las primeras grandes huertas que se hicieron en esa zona. En este momento hay más o menos 30, 40 huertas en estas zonas de acá, distintas, y de distinta índole, huertas comunitarias abiertas afuera, donde la gente puede ir a tomar los alimentos, como también huertas en los balcones, en diferentes lugares, donde cada persona tenga el espacio pues, para hacerlas. Esa es la Casa de la Cultura de Santa Lucía. Cuando empezaron a hacer el proyecto, eso fue en 2013, que empezaron a quitar esos espacios que estaban afuera, que no se estaban usando para nada, y a empezar a hacer estas huertas urbanas. Ya aquí, ya después, la huerta ya con los cosechando ya los productos. Entonces las personas empezamos a darnos cuenta que hay, digamos, un interés muy grande por saber qué nos comemos finalmente, qué es lo que está detrás de todo el tema alimenticio. Y cuando nos vamos a preguntarnos eso, nos damos cuenta de todo el tema medioambiental que hay detrás de eso. Entonces digamos que empieza uno como a conocer desde la experiencia misma, que es lo vital que es la alimentación, finalmente qué hay detrás en el tema medioambiental, y ser conscientes digamos, del tema de los recursos que se pueden acabar. Entonces ya con los niños, ayer estuvimos en una experiencia en el Jardín Botánico, en un bazar con la gente, compartiendo verduras. Y decíamos que pues, no teníamos fogón, teníamos planeado hacer muchas cosas, pero no podíamos poner ni pipeta de gas ni nada. Dijimos que llevábamos verduras, y iban a comer verduras pues, las personas. Entonces hicimos varias salsas y nos dimos cuenta que la gente empezó a probar esas verduras, y mucha gente, por ejemplo, no sabía que había pimentón amarillo, mucha gente no sabía muchas cosas pues, de las que teníamos ahí, y la gente se lleva esa inquietud para la casa. Entonces uno de los compañeros del proyecto decía: un niño que cultiva brócoli es un niño que come brócoli, y un niño que se pregunta de dónde viene. Digamos que al final de todas las preguntas se da cuenta que hay un tema medioambiental muy grande detrás de eso. Entonces nos dimos cuenta que no estamos solos, que hay unas experiencias globales, entre ellas pues la de Sebastián Salgado es muy buen ejemplo, y acá tenemos algunos referentes que digamos empezaron unos desde el principio pues, a tenerlos fuertes, como este que es Manomo Fukuoka, y otros que empezamos ya a investigar ya después de que el proyecto empezó a tener como más cosas, y nos dimos cuenta que había más experiencias digamos en el mundo haciendo lo mismo. Este es un señor que es japonés, los invito a leerlo, es muy interesante, y lo que él dice es que no hay que hacer ningún esfuerzo para cultivar. Entonces él cambia el modelo completamente, donde hay insecticidas, donde hay un montón de cosas ya, y empiezas a cultivar de una manera en que las mismas plagas se controlen con otras plantas, de que el proceso pues sea diferente, y dice sin ningún esfuerzo, o sea que cultivar no requiere ningún esfuerzo. Entonces es muy
muy interesante la teoría de él y es funcional. Es Bill Mollison, él está basado mucho en Foucault y es la primera persona que habla de permacultura, que acuña el término de permacultura, que los invito también a que lean un poquito más de él, que es integrar, digamos, todos los temas y también el componente social. O sea, que es muy importante tener en cuenta el componente social en la agricultura como tal. Ya Payet creó una reserva natural de la nada él solo en la isla de Majuli, en India, muy parecido a lo que hizo pues Sebastián Salgado, pero en otro contexto. Increíble Comestible es un proyecto del Reino Unido, de Inglaterra, donde en solamente 2 años las personas de este lugar cambiaron la forma en cómo se alimentaban. Y para el 2018 esperan que la ciudad sea totalmente autosuficiente, o sea, tienen huertos por todos lados y la gente ya tiene economía solidaria, ya no se venden las cosas, sino que hay digamos, una especie de trueques. Entonces, digamos que es como un ejemplo de algo que está pasando en Inglaterra. Y tienen un proyecto grande que conecta con otras ciudades. Entonces, en Facebook tienen un montón de cosas. Esta es una aplicación que se llama Reform the City, Reformando la Ciudad, y es una aplicación para cultivar, donde le va diciendo a uno pues como el tiempo, los vegetales que hay, etc. Y es gratuita pues también. El Confide de Guerrillas Verdes en Los Ángeles, haciendo pues también como esta conciencia en grandes ciudades. Y el programa de agricultura urbana en Rosario, Argentina. Ellos tienen ya un programa a nivel pues, del gobierno ya consolidado. Ya vamos entonces a los referentes locales, que es digamos como comenzó el proyecto. Entonces digamos, en Casa de la Cultura de los Alcázares que queda en Santa Lucía, empezaron a hacer este huerto que les mostré al inicio y a empezar a compartir los alimentos. Entonces empezaron a hacer encuentros también cocinando los alimentos. Entonces la gente empezó a darse cuenta que mientras cocinaban los alimentos también se daba cuenta y se discutían temas alrededor de la mesa, temas medioambientales. Ese es uno de los eventos. La CJ de Medellín queda en San Javier, es una asociación de jóvenes bastante grande que trabaja mucho por la comunidad y también tienen una huerta bastante grande allá en San Javier, en el Popular 1. Y esas huertas, digamos que han sido acompañamiento del primer grupo. O sea, el primer grupo empezó a asistir a estos otros y empezaron a unirse como las personas. El jardín botánico ya tenía su gente. No sé si conocen este proyecto La Agrocleta, es una bicicleta, se hicieron varias bicicletas con este diseño, donde se podían guardar las herramientas, donde había pues, la tierra, y digamos que era como una idea de poder transportar por el barrio las herramientas y llegar a las distintas huertas pues, que había ahí. Este es de San Javier, del proyecto también de Agroarte, que no sé si lo conocen, también es muy interesante. Es un proyecto que nace en San Javier y es un proyecto más desde la memoria, desde sembrar, desde resignificar el territorio a partir de la siembra. Se llama el muchacho Acá. Y ellos tienen un montón ya de ramas también por las que se fueron ya por el lado del performance, con un proyecto que se llama Cuerpos Gramaticales. Tienen, digamos, otro que es la parte de hip hop agrario, entonces ellos tienen unas trovas alrededor de eso y una visión del mundo muy diferente, porque ellos vienen, digamos, de San Javier, parte alta, donde ha habido mucha violencia, y ellos, digamos, dentro del movimiento dicen que ellos venían del campo y que ellos llegaron acá y como así que no podemos cultivar las cosas que siempre hemos estado acostumbrados a cultivar. Entonces empezaron a
a tomar el espacio público, a tomarse distintos lugares, y uno de los lugares muy interesantes pues, que me parece que se tomaron fue el cementerio de San Javier. Entonces en el cementerio en la fachada pusieron huertos verticales y tienen digamos unas ideas de hacer allá como una apropiación cultural, tienen grafitis, o sea se tomaron ese espacio que digamos es un espacio con tanto dolor alrededor de este tema. Entonces digamos que esa es lo que decimos como la multifuncionalidad, o sea las diferentes cosas que pueden haber alrededor de este tema de la agricultura. La mesa ambiental de la Comuna 12, que también hicieron su huerta en la Biblioteca de la Floresta. Huerto Conexión Vital, que también queda ahí por Santa Lucía, es uno de los más grandes que hay. Esta huerta del Cuadrado también es súper grande. Granja Agroecológica La Selva, son unas granjas que hay en diferentes lugares a las afueras de la ciudad y a las cuales hemos tenido la oportunidad de visitar. Entonces, digamos que han sido conexiones para capacitaciones y cosas que se han dado con otros proyectos distintos. Parque Biblioteca San Javier, que tiene un proyecto que se llama Agroteca, que es de los primeros pues, que hay. El Parque Explora tiene un proyecto que se llama Territorio Expandido, si lo conocen, y dentro de ese proyecto tiene un proyecto que se llama Biodiversidad. Entonces ellos van a los territorios a explicar en mucha parte el tema de biodiversidad, o sea, lo que tiene que ver con todo el tema medioambiental, y en ese proyecto nos conectamos con el tema de huertas urbanas para hacer bastantes cosas con ellos. Bombo Huerta, las torres de Bombona hicieron esta huerta hace poco. La huerta de la Biblioteca de la Floresta. Esta es una unidad que se llama Cerro del Escorial que quedan por Calasanz, y entonces toda la gente de la urbanización se unió en torno a la huerta. Entonces de ahí sacan la cosecha y empiezan a repartir entre los vecinos. Pues no da mucho, pero digamos que es como, al menos uno sabe que uno se va a comer un tomate que uno mismo cultivó, una lechuga, le da un significado distinto a la alimentación. Muchos otros amigos que no alcanzamos a nombrar, y bueno, acá digamos ya vamos a ver las fotos como de los encuentros que se han hecho. Entonces empezó a hacer un encuentro que se llama De la Huerta a la Mesa, y es enseñar temas pues, de nutrición, de alimentación, por ejemplo, de todos los venenos que tiene la comida que consumimos. Por ejemplo, el tomate le echan 7 capas de veneno. Entonces, si consumimos tomate, estamos consumiendo prácticamente eso directamente. Y eso, digamos, empieza a generar un montón de enfermedades que al final nos hacen mal. Entonces, digamos que ¿Cuáles tomates? Los tomates que no son orgánicos. Eso, los tomates que venden en la pues la mayoría de los tomates, ya les iba a recomendar las tiendas, hay varias tiendas de productos orgánicos en la ciudad que se están uniendo para hacer mercados, digamos, para poder tener más, digamos, fácil acceso a la gente haciendo tiendas virtuales para uno poder comprarles a ellos. Lo que hablaba Oscar, se vuelve más costoso comprar esos productos que son libres de esas cosas, pero en este momento, como todo está tan caro, está valiendo prácticamente lo mismo comprar los tomates orgánicos. Hay una tienda que se llama Coliflor, que queda ahí por la estación suramericana. Ahí venden. ¿Y qué garantía tiene uno de que esos productos sí no estén cultivados? Son personas que están metidas en asociaciones muy consolidadas, de campesinos que están, digamos, peleando por estos derechos, y digamos que tienen unas filosofías bastante fuertes alrededor de eso. Entonces, digamos que uno, por ejemplo, hay una señora en la Plaza Mercado de la América que dice que vende orgánico, pero yo a veces no le creo porque a veces salen unas zanahorias todas grandes cuando normalmente en el otro lugar le unas pequeñas. Es que muchos ya se están apropiando Sí, del concepto. entonces digamos que uno, pues lo que yo pienso es como pensar en esas personas que realmente están haciendo eso por amor y por una convicción y no por el tema comercial. Por ejemplo, conocí unas personas que se llama la Red de Guardianes de Semillas, que eso es otro tema gigantesco para hablar. Ellos tienen una corporación en La Estrella, en una vereda arriba que se llama Pueblo Bien, y allá esas personas tienen en una casa sus cultivos, hacen talleres del tema de semillas, cómo recuperar las semillas. Bueno, eso es un
proceso larguísimo. Y ellos allá venden los productos que uno sabe que son libres, pues porque uno sabe que están en un movimiento como referente a eso. Y ellos hacen intercambio, por ejemplo, ella no tiene papas, ella hace intercambio con personas, por ejemplo, de Guardia, entonces ella le dan las papas. Ella ya sabe, digamos, cuáles son las personas que le venden esos productos libres de cosas. Y por ejemplo, María, Estefanía, leía no, conversaba con alguien hace poco, que también está en un muy buen movimiento el asunto de los mercados campesinos, y que traer de los corregimientos de Medellín a Medellín pues esa posibilidad de productos y de comercialización, unos a partir precisamente que era producción de los corregimientos y otro que era producción orgánica y libre de todo eso, pero finalmente pues esto ha tenido tal acogida que ya se está monetizando, que ya es difícil conseguir el stand, no sé qué, para vender, y que una vez lo tienen, pues lo que hacen es subir en la mayorista, para ir a vender en el poblado, para ir a vender en los conquistadores, y que nada tiene que ver como con el origen de eso. Es tratar de eso, como buscar, o sea, el término, por ejemplo, agroecología, tenerlo presente y buscar esas personas que realmente uno sabe que están haciendo eso por convicción y no por negocio. Son poquitas y digamos que uno ya cuando empieza a conectarse con todas esas personas se da cuenta quiénes son las personas. Sí, pero uno que de pronto es ignorante de la materia, entonces se va para el parque pensando que el producto que va a comprar es exacto, sano. O que está apoyando al campesino. Y que está apoyando al campesino. Claro, porque empiezan a aprovechar de todo este tema y eso es también una moda, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces es como uno cómo puede tomar distancia como de esas relaciones que se convierten ahí en conflictivas. Yo pienso pues que a medida que vaya creciendo la cosa, por ejemplo, esas personas de la estrella están montando un portal web para hacer digamos, unos mercados y unos domicilios, digamos que uno ya empieza como a reconocerlos y a tener la esperanza de que sí sean reales. Sefi, yo te hago una pregunta. Sí. Frente a estos grupos que se conforman para generar sus huertas y demás, ellos los llaman a ustedes, hay una sensibilización antes, eso ocurre por iniciativa de ellos y después llegan ustedes. Pues ¿Cómo ya han es habido eso? diferentes tipos, o sea, ha habido de todo. Ha habido de todo. Digamos que lo que ha pasado en este momento es que se ha movido muy rápido la gente, o sea, se ha movido muy rápido la gente y digamos que empieza la gente a llegar, se hace un encuentro. Y digamos que de ese encuentro hay 3 personas que les interesa hacer la huerta en su casa. Entonces uno no puede ir con ellos a hacer todas las veces la huerta, pero digamos que uno digamos les puede acompañar, ellos empiezan a asistir a los talleres, empiezan a asistir a los intercambios de semillas, empiezan a haber intercambio de plántulas, que son las pequeñas plantitas, o sea, empieza a ver todo, entonces ya ellos se llevan las cosas y las siembran en sus lugares, se enseña si son huertos verticales, cómo se hacen, o sea, se hace como ese tipo de acompañamiento, pero realmente no hay, digamos, la manera de ir a hacer el huerto como tal, además que hubo un presupuesto, por ejemplo, que se hizo con presupuesto participativo antes de que empezara todo esto. Y se sacó un presupuesto para hacer unas huertas. Se hicieron las huertas, pero nadie se hizo cargo de las huertas. En cuestión de 2 meses todas las huertas estuvieron muertas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que tener una comunidad detrás de eso. O sea, no puede uno hacer el trabajo, la misma gente tiene que hacerlo. Apropiárselo para que lo valore. Sí, porque si no, por ejemplo, hicieron unas huertas en unos colegios, salieron a vacaciones los colegios. Y por ejemplo, muy triste porque los niños todo el semestre estuvieron trabajando en la huerta, pero no, en el colegio no los dejaban entrar en vacaciones porque se les movían. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de experiencias alrededor de eso. Lo que, por ejemplo, se han hecho con estas huertas es que sean en la calle. Entonces, cualquier vecino baila, riega, o sea, digamos que se convierte en una cosa colaborativa. Entonces, digamos, esos son los encuentros pues, que se han hecho alrededor de la comida. Casi siempre pues, se comparte un alimento. Si no hay un alimento para cocinar, se dice pues traer una fruta o algo para compartir, y eso digamos que convoca bastante. Distintas reuniones, entonces digamos que hay muchas personas de diferente tipo en el proyecto. Hay alguien interesado por la cocina que se encarga del tema de la cocina. María, en estas experiencias las que has tenido como cercanía, sí se ha visto como una mejora en la economía familiar.
pues como que ya no tienen que comprar esos tomates y No. esos 500 pesos los usan en otra Apenas cosa. este es el principio, o sea, esto no hay manera de que yo cultive y tenga, digamos, lo que voy a consumir en un mes, porque no, digamos, no están los tiempos de la cosecha, el clima, diversas cosas. Es que Simplemente es un cambio de conciencia, es descubrir que alrededor de eso hay un compartir y que alrededor de esto se empiezan a compartir otras cosas. Entonces empiezan a compartir, digamos, talleres de tejer, o talleres de literatura, o talleres, o sea, empiezan a compartir un montón de cosas Así, alrededor reuniones de entre los- vecinos, pues. reuniones entre vecinos que, digamos, ayudan a la convivencia entre vecinos. A tener, por ejemplo, hay una huerta que me parece de las más interesantes que se está tirando por el barrio Cristóbal. Era una casa que tenía una tiendita ahí y tenía una jardinera gigante. Y esa jardinera era todo el baño de todos los perros del barrio. O sea, impresionante. Uno no podría pasar por ahí, el olor impresionante. Y entonces ellos dijeron, no, hagamos. Y se hizo esa huerta y eso fue una huerta súper grande que se hizo 2 días, se hizo la huerta. Hace 15 días pasé por allá, está la huerta hermosa y la señora de allá dijo, no volvió para hacer un perro en este lugar. Digamos que eso era un problema de convivencia, vivían peleando, vivían en un conflicto completo y con eso ya cambia la dinámica. Entonces la otra señora se antojó, ay, voy a hacer otra huerta, más arriba y otra huerta. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a cambiar la mentalidad, pero a la hora pues, de que uno diga hay un consumo y la gente puede comer de ahí completamente, no, todavía. Eso parece que es una etapa, es como una etapa de sensibilización Sí. y que puede desencadenar en una cosa como la que dice Jaime. O sea, llega un momento en que la conciencia colectiva más global Desencadena muchas preguntas y eso implicará que empieza- entonces empecemos a pensar en el modo de producción, en lo que nos comemos, en dónde vamos, a qué nos Cómo gastamos cubre. el agua. O sea, todas esas cosas van. Y por ejemplo, a mover. muchas personas del proyecto, hay un compañero que la casa la está construyendo, está haciendo por ahí cerquita de la floresta y ya tiene los paneles solares ahí funcionando, tienen un sistema de riego con agua lluvia, donde cogen por ejemplo de la canaleta en un tanque, entonces toda la huerta se riega con agua lluvia, entonces los vecinos empiezan a ver qué es esto y ya cada vez más gente se empieza a antojar y a ser parte como del proyecto. Y yo creo que en recuperación de saberes, porque de todas maneras Sí. en nuestros barrios todavía habita gran parte de esa generación que vino de los pueblos. Ajá. Y que Todas pese las a que no recetas. había eso, y pese a que no había huertas, por ejemplo, hacia el aire libre, sí teníamos la abuelita o En el el abuelito solar. con cilantro, con cositas así. Es eso. Y entonces es darnos cuenta que nos damos de grandes, de innovadores y de cosmopolitas, pero que finalmente somos orgullosamente montañeros, Sí, pues, sí. y orgullosamente rurales, y eso se ve Y en todos los aprovechar, barrios. y aprovechar esos conocimientos y esos saberes de las personas hace parte pues también como de lo que estamos proyectando como con esto y que la gente, digamos, de cualquier edad puede participar. Y también plantas medicinales. Plantas medicinales, o sea, hay gente, por ejemplo, que la huerta solo es plantas medicinales y tienen un tema de educación ambiental alrededor de plantas medicinales. ¿Sabe qué, Víctor? Que la noción, por ejemplo, de vecindad de nuestros abuelos, esa es posible recuperarla por aquí. Claro. O sea, a más largo plazo, pues, pero así como lo dice ella, si una cuadra se pone en función de recuperar sus jardines como huertas, Yo una vez- una junta de vecindad. Sí, inclusive en el imaginario de antes, con los abuelos, esos eran los jardines. Eso. Ahí la pregunta es en qué momento se perdió eso. Yo trabajé una recuperación de memoria en Castilla. Y en Castilla todavía están las ollas de la cocina perforadas, llenas de cebolla, la planta así enorme de plátano que da un racimo raquítico, pero da un racimo. Esa es una persona de la comunidad que se llama Liliana Pérez y ella trabaja con biodanza. Y De Santa Elena. ah, ¿tú la conoces? Sí. Entonces empezamos a conectarnos con personas distintas que hacen distintas cosas. Hay artistas, hay gente que hace danza, hay gente que hace teatro. Entonces nos empezamos a conectar con distintas cosas y entonces ya los talleres ya que ella hace talleres de yoga, hace talleres de distintas cosas. Y se hace compartir, entonces digamos que en la casa de alguien diferente cada vez, al principio, pero ya la casa ya no cabía la gente, entonces ya empezamos a hacer los espacios afuera. Ese fue un compartir que se hizo en la casa de ella y por la floresta.
Este es otro compañero que se llama Franz, es un alemán que vive por Santa Lucía, que se casó con una colombiana, y esa es la olla de Franz, es una olla que él tiene, que le la trajo de allá, que el diseño es un trípode, y entonces hace ahí unas recetas típicas de allá, y comparte con las personas pues, que se van a hacer fan. Entonces ya después de darnos cuenta que eran varias personas las que estaban interesadas pues, como en el tema, se empezó a hacer como un tema de reconocimiento del territorio, porque muchas veces no sabemos dónde estamos, ni siquiera sabemos cómo es el mapa, o si la Comuna 12 hace parte de qué, o sea, muchas veces no sabemos esas cosas. Entonces vimos la necesidad como de conectar ese tipo de cosas y se hizo una cosa que se llamó el ciclotour huertero. Entonces ese fue el primer ciclotour huertero que se hizo. Y después se hizo un taller de mapeo colectivo. Entonces después del ciclotour nos fuimos a un lugar a poner en los mapas por dónde habíamos ido, dónde estaban ubicadas las huertas, qué tenía cada huerta. Por ejemplo, si una huerta tiene una cosa y hace falta, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos compartir? Ese fue el primero que se hizo, se hicieron varios el año pasado. Bastante fue el recorrido, fueron como 6 horas porque había que ir hasta San Javier y bajar, y en cada huerta cada persona explicaba pues, cómo es el proceso. Entonces eran muchas huertas, eran como 22 huertas en esa ocasión. Y hay un proceso muy interesante también en la Plaza de Mercado de la América, que hay un aula ambiental. Y allá hacen talleres de diferente tipo. El aula ambiental está con paneles solares, o sea, ellos tienen un sistema por allá bastante interesante, por si quieren animar por allá. Este es un vecino de las huertas que se antojó, que tenía un restaurante, y el señor dijo, no, yo también quiero mi huerta, entonces la puso, y entonces feliz regando su huerta, ahí siempre, todavía la tiene bien. Ahí está la gente, pues, una de los recorridos. Se han hecho recorridos pues a pie y recorridos en bicicleta. Sí. Hasta fue la de Guayama que les mostré al principio antes de tomarse ese espacio. Y eso es espacio público. Pues en este momento no hemos tenido ningún problema. Pero en Moravia sí tuvieron bastante, pues, algunos problemas con unas huertas que tenían en espacio público. Se las quitaron los de espacio público. Y esas personas mandaron pues unos derechos de petición y un montón de cosas y ganaron pues el proceso porque tenían procesos comunitarios súper importantes en esas huertas, como vienen y las cortan de esa manera y les tuvieron que volver a poner las huertas, pero todo fue muy diferente porque pusieron las huertas con las condiciones que ellos querían y además ya no eran las huertas que habían sembrado los señores del barrio. Pero eso no querían la movilidad. No, les parece muy feo. No sé, por ejemplo, yo trabajando en la biblioteca La Floresta el año pasado, yo empecé pues, con este proyecto porque yo estaba trabajando allá, y un día llegaron a podar las plantas y llegué yo y habían tumbado la huerta. El señor no, el señor del... Entonces, que le la... paguen Desde su desconocimiento, pues. Pues desde su ignorancia y desde su pereza, Mecánica, sí. pues yo no sé desde qué, pero también, o sea, cómo va y corta una mata albahaca, y yo le decía, pero cómo van a cuidar una mata albahaca, es que, no, yo vi eso y no sé qué, cortó un montón de plantas que incluso nos habían regalado unas plantas que la comunidad había traído. En la biblioteca hay muchos grupos, por ejemplo, de la tercera edad, y todos los viejitos nos traían plantas, todos los días llegaban con una planta diferente. Todo eso lo cortaron. Entonces ya después yo tenerle que decir a todos que habían cortado esas plantas, un proceso. Entonces los de la pelea con ellos, después que iban a reponer las plantas, trajeron unas plantas que nada que ver con nada. No, eso fue una cosa, y es ese tipo de cosas las que hay que empezar uno como a estar al frente. Es un taller de pan que se hizo pues, con niños ahí en la Casa de la Cultura, y reuniones pues, que se han hecho como con los grupos, con el grupo base pues, que tenemos. Y esta, la cocicleta, que fue un proyecto pues, que se hizo hace poco para tener como el espacio para hacer la cocina, podérselo llevar para cualquier parte, pero en ese momento la cocicleta no tiene dónde guardarse, entonces siempre es un lío. Ayer la llevamos a la también, que ya no sabemos ni para dónde llevarla, ni para dónde la vamos a llevar. Y se hizo
la comunidad, los materiales se recuperaron, la bicicleta la donó un muchacho, o sea, todo se hizo pues con las personas y ha sido pues muy bacano porque la gente le llama mucho la atención pues el carrito. Se han hecho varios talleres. Ese es el proyecto de APA. Ellos tienen un tema que también se llama Unión entre Comunas. Es como romper esas fronteras invisibles y ellos hacen también unas rutas en bicicleta, ciclo hopper se llama. Entonces también hemos participado pues, con ellos en ese proyecto. Y esta fue una de las últimas intervenciones grandes que se hicieron, que fue en la biblioteca de La Quintana, que queda en Robledo. Entonces, digamos que a pesar pues, de que las bibliotecas son de la alcaldía de Medellín, pues tampoco es que haya un dinero para eso. Pues, porque ahí entonces, se le suma como el paisajismo que ha ido adoptando la ciudad, ¿cierto? Y es un paisajismo que si bien de manera pues, acertada también es manejado por el jardín botánico, por sus plan de jardineros, pues también obedece es como quiero que no me malinterpreten con lo que digo, pero como al maquillaje que necesita algunas de las obras de la ciudad. Entonces, por ejemplo, hay que escoger especies de guardaparques y especies de ciertas florecitas para que adornen los nuevos edificios, ¿cierto? Es una mata de alpaca, pues sí, es muy buena y cocina muy buena, pero no es tan bonita, ¿me hago entender? Entonces, la orden, porque lo entiendo No, también. inclusive mirar las palmeras. Ajá. ¿Qué necesidad hay de una palmera aquí? Por Se ve ejemplo, estéticamente alineada, porque eso ni produce sombra. por ejemplo, También los cuando... pinos que están poniendo en toda la parte de laureles que aumentan manchas a los pajaritos. Sí, ahí es el rescate de lo que esto posibilita, que vengan otras aves, Sí, o sea, que se genere un ecosistema, se puede decir. Sí. Un caso muy sonado fue el Parque de las Esculturas, el Museo de Antioquia. Entonces, los arquitectos, pero parados en la raya, que eso había que sembrarse en esas palmeras que hay ahí. Sí, hay una relación simbiótica muy interesante con los periquitos y con unos loros que encontraron el único lugar de alimentación ahí. Pero ¿qué pasó? Estos arquitectos o estas personas se pasearon por la ciudad completa a ver dónde habían esas y las extrajeron del lugar. O sea, vos tenías una palmera de esas en tu casa, en Castilla, en Robledo, en el Poblado, y permiso que nos lo vamos a llevar porque hay que llevarlo para el centro. Entonces, ¿Dónde la pusieron? en el Parque de las Esculturas, ¿Y ese queda dónde? al frente del Museo de Antioquia. Ah, de Botero. Sí, al frente de la antigua La Sorpresa y todo eso, eso es la avenida 1 de Mayo. Sí, sí. Ahí Botero. se pusieron, creo que son como 9 palmeras que las trajeron de cualquier lugar del centro para llevarlas para allá, porque no se podían sembrar desde pequeñitas, ya tenían que Claro, llevarlas con empezar. esa altura, porque a los benditos arquitectos del paisajismo se les metió que tenía, pues, como que hacerla de ellos. Con la vender la ciudad también. Claro, Entonces, claro. toda esta ciudad se está viendo como tú Por eso, dices. pero a eso es lo que voy, que estas huertas no son tan bonitas como el guardaparque o las rosas. No, y eso Claro, pasa, por ejemplo, ¿qué ha pasado con las huertas? Que muchos vecinos, por ejemplo, no les gusta, porque es muy feo. Entonces les han dicho, por ejemplo, a Javier, a los compañeros pues, que tienen la huerta fuera de su casa, y que los vecinos no nos gusta esa huerta, preferimos unas flores. Entonces el vecino justo de abajo de la casa de él no ha querido, digamos, o sea, no le parece. O el maní corralero, o la grama china, pues que parece un campo de golf, todo, pues, entonces... Sí, Pero sí, la es una noción cuestión estética, estética y... la noción estética hegemónica es la que hace que, digamos, que eso es feo. Pero digamos Sí. que es como un cambio como paulatino, o sea, poco a poco. Por ejemplo, una compañera estuvo hablando con el edificio de ella para poder sembrar abajo unos pimentones que tenía ya germinados y no la dejaron. Y ella fue hablando, hasta que al final, después como de un año, dijeron, bueno, venga, siempre En mi edificio no se puede poner en los balcones materas, o sea, no lo entienden. Ellos le decían a la presidenta... Por Claro. No, y... Por eso. No, sí, Por o sea, pero estética, le decía a la no, presidenta de la también. comunidad, Pero y está listo, bien, pero bacano. como uno lo riega, el agua cae al vecino, va chorreando la fachada. Y le mostraba yo, ¿cierto? Como fotografías de otros edificios y yo, mira, estos, no, aquí no hemos visto. Pero hay sistemas para Sí, eso, sí. para evitar que el agua caiga en otro lugar. O sea, para... Sí,
ahí toca organizarlos. Pero también es por digamos, que el edificio se tenga unidad, o sea, que mantengas, que todo sea igual, que no. Sí, eso es, digamos, ese fue uno de los recorridos que hicieron en bicicleta, y digamos que este fue un reportaje que hizo Medellín Digital. Fue chévere, pues que nos acompañaron ese día, entonces hicieron pues como las fotos y pusieron 8 huertos que se visitaron ese día. Entonces aquí también digamos que se están integrando como objetos diferentes, entonces eso es como un microscopio casero. Entonces ahí uno puede poner la cámara, poner una hojita y tomarle la foto como ampliada macro a lo que uno quiera. Entonces son como cositas para que la gente interactúe como con la huerta diferentes. Esos son simplemente son 2 CDs, una linterna por debajo y una lupa. No tiene nada más. Y se ve súper bacán. Uno pone la cámara del celular y se ve todo súper, una foto macro súper bacán. Esta es la del huerto de la Casa de la Cultura, los alcázares, que fue de las primeras que hay. Huerta del Guayabo. Esa es la que más ha cosechado, yo creo. ¿Se ha quedado? En Santa Lucía. La mayoría de las huertas que están acá en este momento quedan en la zona 4, que es como una 11, 2 y 3. Laureles, La América y San Javier. La Casa de Cultura de acá de Laureles. No, con ellos todavía no, pero digamos que hay contactos ahí, sino que digamos hay muchas cosas en este momento, entonces como que, pero con la de Laureles todavía no tenemos contacto. Esa es la de, queda por la Floresta. Esa es la que a los vecinos no les gusta que se vea tan selvática, además que ellos, digamos, por el tema que les conté de Fukuoka al principio, que es no, digamos, el mínimo esfuerzo, es que la huerta tampoco tiene que ser, sino que es como vaya creciendo también, como una selvita, entonces ahí, digamos, ellos ya saben qué planta poner al lado del cual para que la plaga, digamos, se vaya para la otra planta y no se coma el tomate, o sea, ya tienen, digamos, esas, entonces crece como una selva, entonces a los vecinos no les gusta pues como se ve, pero digamos que ahí vamos. Esta fue otra que se hizo como en forma de espiral. Esa sí quedó súper bonita y ya está súper grande. Estas son las que se hacen en terrazas donde no, pues, digamos, no hay donde sembrar afuera. Esta es en San Javier, una parte pues, de la huerta de San Javier. Y esta es la que les conté ahorita, que todos los perros iban ahí. Mira cómo está de... Ya a los perros les tocó a los dueños buscarles donde hacer mirar. Entonces ahí ya digamos los niños también que viven en esa casa ya comparten con los amiguitos de la cuadra, entonces digamos que ya hay una manera diferente de pensarse como los espacios públicos. Este es el grupo de Facebook. En este momento hay 3.047 miembros. Lleva un año el grupo, más o menos. El crecimiento ha sido exponencial. Yo he trabajado pues, con el tema de redes sociales y este tema me parece que ha sido muy excelente. Y la gente publica autónomamente. Esa la publicó una señora hace 13 horas, ya tiene 16 me gustas, comentarios, compartidos. Digamos que es distinta. Y este fue el encuentro de ayer. Este fue el encuentro que se hizo ayer en el Jardín Botánico. Y allá habían, digamos, varios mercados verdes que uno ya los identifica que están metidos en los movimientos pues, que les conté ahorita. Entonces ya los niños, por ejemplo, acá probando cosas que habían hecho, o sea, yo nunca había probado pues eso, o nunca se me ha ocurrido comerme y sabe rico. Entonces es como cambiar esas maneras de cómo nos alimentamos y cómo compartimos los alimentos. Entonces también se hicieron unos preparados que se llaman biopreparados, que son para fumigar las plantas que no contienen microquímicos. Entonces hizo un taller de biopreparados y otro taller de huerto vertical. Son como cosas pues simples. Y esos biopreparados se hacen con ajo, con ají o simplemente manzanilla o ruda, mezclan y ya, súper sencillo. Bueno, ahí estamos en ese fue el de ayer. Y digamos que ya empezamos a compartir con las personas que
que hacen parte de la red de semillas. Entonces ya ellos, por ejemplo, nos han invitado a varias capacitaciones y cosas que digamos son más que todo de autogestión, o sea, donde no hay dinero de por medio, sino que es un compartir. Bueno, este es el grupo de Facebook, los invito a que, que se integren, se llama Red de Huerteros de Medellín. Pueden publicar actividades que tengan referentes, guías, metodologías, o sea, hay de todo. La gente está publicando constantemente diferentes cosas. Si tienen un placado, ese testimonio, no sé si lo han visto, es súper bueno también. Si tienen, por ejemplo, una placa, entonces las personas publican, mira, dicen, de ayer a hoy algunas de mis plantas le nacieron este tipo de hongos, ¿es normal? Pues acá la gente le dice fungi, son relaciones simbióticas nada. Y entonces uno le dice, este es el fin del mundo, se acerca de repente. Pues como que, entonces acá por ejemplo este señor es de Estados Unidos y se da un montón de cosas y siempre que alguien publica el cómic y responde en español y ya la gente empieza a compartir como lo que van haciendo a nivel también local y a nivel global, a nivel de actividades que se hacen en las propias comunidades como a nivel de eventos a nivel global, que están ahí en ese grupo. Y la gente empieza a publicar las huertas que tienen. Entonces, para las otras personas es muy chévere ver que otras personas también tienen huertas, que les están funcionando bien, que tienen un espacio pequeño, pero que tienen un servicio agrícola. Esta es una sí, y entonces ahí la gente va compartiendo como esas cosas que van pasando, por ejemplo acá festival de poesía, pues otro tipo de cosas que no solamente son de la huerta, sino que también empiezan a integrar como la manera en cómo pensamos el territorio, la manera en cómo pensamos la paz, la manera en cómo pensamos todo, o sea, se empiezan a integrar diversidad de temas en este proyecto, ya dan para que se metan al grupo. Ahí va, bueno, por ejemplo, no a la tala de árboles, entonces esto fue una campaña que se estaba haciendo porque van a hacer un centro comercial en la 70, entonces pusieron Eso va a ser por 70 a la altura de edad. No sé bien. Por el María Luisa, yo creo que es por el María Luisa y todas esas mangas que hay por allá. Donde era la antigua pista de... Eso vuelve y crece. Bueno, y ese es el que les conté de cuerpos gramaticales que ya está con el performance enfocado pues con este proyecto, se va a hacer en Bogotá, se va a hacer en Medellín y en este momento están haciendo muchos talleres de literatura y escritura creativa alrededor de este proyecto. Lo otro que les iba a mostrar es el portal web, que digamos es una manera de sistematizar lo que se está haciendo y que no quede digamos suelto la experiencia, sino tener un lugar donde yo quiera ver, por ejemplo, cuáles son los usos de las plantas, recuperación de saberes locales, tema de la memoria. Entonces tenemos el directorio de huertas, entonces yo entro al directorio de huertas. ¿Quiénes conforman esta organización? Mira, este colectivo de personas son personas, digamos, que no están vinculadas con el gobierno, pues, personas como cualquiera de nosotros, pero hay otras personas que digamos trabajan para una organización, por ejemplo, el de la Casa de la Cultura de los Alcázares trabaja en la Casa de la Cultura de los Alcázares, entonces el plan de trabajo de lo enfoca al tema de huertas. Entonces yo cuando trabajaba en la biblioteca, mi plan de trabajo yo lo enfoqué al plan de huertas, pero como persona también me interesa asistir a este tipo de encuentros. Entonces yo por ejemplo ya no estoy trabajando en la biblioteca, pero yo seguí en el proyecto y aparte de todo vivo cerca de la comuna, entonces digamos sigo participando en el encuentro. Hay personas de distinto tipo, hay de distintas profesiones, de distintas edades, de distintos conocimientos. No hay, digamos, alguna organización específica, no hay, digamos, dineros del gobierno involucrados. Por ejemplo, este portal web nos lo ayudaron a hacer unas personas que tienen como unos hackers que trabajan por el activismo.
Entonces hablamos con ellos les interesaba el tema de la agricultura, también tienen huerta en la terraza de ellos, y dijeron, no, pues montemos este portal. Entonces cada persona empieza a aportar desde su conocimiento. Había una chica que era diseñadora gráfica, entonces ella dijo, no, yo les ayudo, entonces, con el tema de diseño gráfico. Entonces cada persona, digamos, que se va vinculando desde el conocimiento que tiene y desde el amor que tiene como al tema, pero no hay, digamos, como un grupo. Son bastantes, en el grupo base somos como 10 personas, que somos, digamos, los que estamos reuniéndonos cada 8 días, planeando, haciendo pues como ese tipo de cosas, pero son muchas las personas que están ahí, o sea, ya por lo menos 40, 50 activas, que uno más o menos ya sabe, y en el grupo la gente que va llegando. Entonces acá están, digamos, las huertas, huerta de Dora, huerta del Guayabo, huerta Calle de los Aromas, entonces la huerta tiene su foto, tiene el contacto, y cada persona que quiera puede agregar también su propia huerta. Acá la agrega con un formulario muy simple, y acá la georreferencia y la grabo. Entonces hay una cosa que está en ese proyecto también, que es el tema de datos abiertos, o sea, todo el tema de Creative Commons y de datos libres. Entonces todos esos datos quedan a disposición de las personas que quieran usar, que los necesiten para algo, y cualquier persona puede entrar ahí. Entonces digamos que hay una filosofía en el tema de datos también que acompaña como al proyecto. A ver, ¿qué más por acá? Cuéntanos más sobre tu huerta, catálogos de plantas. Bueno, acá está el mapa. Entonces ese es el mapa. Y ya uno, por ejemplo, acá que es donde más hay, es por esta zona. Todo esto lo hacen gratis, ¿cierto? Sí, eso es trabajo voluntario. O sea, estamos, digamos, vinculados como voluntarios del proyecto. Cualquier persona puede hacerse voluntario desde el conocimiento que tenga, desde ir a sembrar en tal parte. Por ejemplo, si yo tengo esta huerta que queda cerquita a mi casa, pero yo no tengo huerta y yo quiero ir a ayudarles, entonces me hago voluntario del proyecto y voy y les ayudo pues, a la huerta a hacer las jornadas de siembra que hacen y se reúnen tal día, etc. Entonces acá ya se identifican si es una huerta comunitaria, si es una huerta familiar, si es una huerta institucional o si es una huerta privada. Entonces, si es comunitaria, es porque está al acceso pues, de la comunidad. Y ya si es privada, es porque ya hay un edificio, un balcón, donde no se tiene pues, acceso a ese espacio. Cuéntanos más sobre tu huerta, quiénes trabajan en la huerta, etc. Digamos, en este momento queremos hacer como unas narrativas alrededor de dónde están ubicadas las personas, hacerles unos videos, quiénes trabajan ahí, o sea, tenemos, digamos, varias ideas y ese, digamos, que es como la base como de esas ideas que estamos haciendo. Y usos de las plantas, saberes de prácticas de agricultura urbana, enlaces de interés, el tema pues, del voluntariado y el calendario de eventos. Entonces, digamos, por ejemplo, este calendario no lo teníamos, entonces hablamos con el chico y ya nos ayudó pues, como a poner ese calendario que nos hacía falta. A ver, calendario. Entonces acá ya aparece, y cualquier persona puede poner su evento ahí, entonces digamos que también se vuelve como un lugar donde la gente llega para saber qué cosas alrededor de la economía están sucediendo a nivel de ciudad, qué actividades o qué cosas hay. Mira, acá hay varios y ya, por ejemplo, cualquier persona puede agregar acá la actividad, poner en el mapa dónde va a ser, a qué horas, etc. Y les vamos a dar esta pequeña entrevista que hizo Hora 13. Un pequeño recorrido, se han hecho varios videitos ya, les mando los enlaces como acá. Del campo al mercado, del mercado a la casa, de la nevera al plato, pero ¿y si mejor va de la huerta a la mesa? Sí, ¿qué tal si usted solo abre la puerta y arranca lo que le apetece y se lo come?
Este es el proyecto de la Red de Huerteros de Medellín, un colectivo que se dedicó a sembrar hortalizas, plantas ornamentales, medicinales y aromáticas para el consumo de todos. La filosofía, toma lo que necesites y comparte lo que te guste, invita a que todos se apropien de estas huertas urbanas, proyecto que conoceremos hoy en nuestro radar urbano. Albahaca y un poquito de jalapeño. Cada que ellos quieran pueden hacerla porque solo tienen que escoger lo mejor y no en la legumbrería, sino a todo el frente de su casa. Al comienzo era un poco como extraño, pues porque entonces nos decían, no, pero ¿cómo van a sembrar lechugas, albahaca? La gente se va a llevar eso. Llevan 2 años reemplazando mangas por huertas, creando ecosistemas con varios propósitos. El sembrar no es solamente un acto de crecer plantas, sino es una excusa para posibilitar el encuentro, en este caso el encuentro comunitario. Nosotros un poco lo hemos definido, es para generar conexión humana. Venga, Flora María de Auyama. Ya van más de 20 huertas en las comunas 12 y 13, plantas que crecen en la mitad de la urbe, de los carros, del smog, alimentos que retan al mercado de hoy y que demuestran que se vale volver a lo tradicional. ¿A quién le sabe? Delicioso. Realmente consumir un tomate de la huerta es completamente diferente a irte a un supermercado y adquirir un tomate o una tienda adquirir un tomate. O sea, te sabe dulce, te sabe a lo que tiene que saber, que uno dice, uy, a esto tiene que saber el tomate, a esto tiene que saber una ensalada hecha con lechuga fresca, con acelga fresca. Traer el agro a la ciudad, sacarlo de los mercados y volver a las raíces, esas que no necesariamente tienen que estar en el campo, basta con querer tenerlas al alcance de su mano. Listo. Más o menos, pues, es el proyecto de las huertas urbanas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Felicitaciones.